Hola amigos, ¿cómo están? Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, de las carreras de Licenciatura en Comunicación Social y Educación. Hoy vamos a tratar de varios temas que nos ayudarán a desarrollar nuestro pensamiento. Empezamos. Mi nombre es Jennifer López. Yo les voy a hablar sobre la introducción a la solución de un problema, los cuales se dividen en características de un problema y procedimientos para la solución de un problema. Empezamos con características de un problema. ¿Qué es un problema? Un problema es un enunciado en el cual se da cierta información y se plantea una pregunta que debe ser resuelta. En esto tenemos problemas estructurados y problemas no estructurados. Los problemas estructurados, el enunciado contiene la información necesaria y suficiente para resolver el problema. Los problemas no estructurados, el enunciado no contiene toda la información necesaria y requiere que la persona busque y agregue la información faltante. Las características de un problema. Con frecuencia escuchamos enunciados como a continuación. ¡Qué calamidad! Juanito aplazó la asignatura. No sé cuánto dinero necesito para hacer la compra en el supermercado. Un auto se desplaza a 50 km por hora. ¿Cómo demorará dicho auto en llegar a Daule, que se encuentra a 75 km de distancia, si no tiene ningún tropiezo? Bueno, ¿en qué podemos ver que se asemejan estos tres enunciados? En que son un hecho. ¿Y estamos de acuerdo en que estos tres enunciados comunican un hecho o no? Obviamente sí. ¿Qué diferencia podemos escuchar en el planteamiento de los enunciados? Que en la primera tenemos ¡qué calamidad!, o sea, una exclamación. En la segunda tenemos que es solo una información, o sea, solo un enunciado, porque solo nos está preguntando o solo diciendo que cuánto dinero necesitamos para hacer la compra. Y en la tercera hay una pregunta. ¿Cuánto demorará dicho auto en llegar a Daule, que se encuentra a 75 km de distancia, si no tiene ningún tropiezo? María no tomó en cuenta los aspectos requeridos para comprar ese traje. Veremos si esto es un problema o no. Claramente vemos que simplemente es una información que aplica algo como afirmativo. Entonces, ¿qué sería? Una afirmación y no un problema. Entonces colocamos que no es un problema, sino una afirmación. Listo. El número 2. ¿Cuáles son las variables que deberían tomarse en cuenta para evitar que una persona contraiga ambiasis? Pues, ¿qué nos demuestra aquí? Claramente observamos o escuchamos que es un interrogante y no un problema. Entonces, veremos claramente que es un interrogante, pero nos está mostrando de cuáles son las variables que deberían tomarse en cuenta. Entonces, desde allí nos va planteando un problema. Entonces, sería un problema con un interrogante. Número 3. Debemos conocer las causas que provocan la indisciplina de los estudiantes de la escuela de la comunidad. ¿Qué sería esto? ¿Un problema o no? Entonces, ¿qué sería? Sería una afirmación, porque claramente nos dice las causas que debemos conocer que provocan la indisciplina. No un problema, porque no nos observa ninguna interrogante o alguna pregunta. Entonces, no sería un problema, sino solo una afirmación. 4. La disciplina es un producto del ambiente y se favorece mediante la adaptación de normas que estén dispuestos a aceptar y respetar. Pues claramente vemos que no nos presenta ningún tipo de problema, o sea, ningún problema, ni tampoco tiene una interrogante. Prácticamente solo es una afirmación sobre la disciplina. Pues no sería un problema, sino solo una afirmación. Listo. La 5.
¿Qué debemos hacer para evitar que Marlene cometa el mismo error en el futuro? Claramente vemos que nos plantea una interrogante o una pregunta. ¿Qué debemos hacer? Entonces, esto sería prácticamente un problema con su interrogante. Sería un problema con la interrogante. Por último, ¿cuáles se suponen que son las causas que originan la conducta irregular de Marlene? Claramente observamos que tiene una pregunta porque nos dice que cuáles se suponen que son las causas que originan la mala conducta de Marlene. Sería un problema con su interrogante. Solución de problemas. 1. Leer cuidadosamente todo el problema. 2. Leer parte por parte del problema y sacar todos los datos del enunciado. 3. Plantear las relaciones, operaciones y estrategias de solución que puedan partir de los datos y de la interrogante del problema. 4. Aplica la estrategia de solución del problema. 5. Formula la respuesta del problema. Y 6. Verifica el proceso y el producto. Hola amigos, mi nombre es Erika Macías y a continuación voy a presentar mis temas. Problema de relaciones con una variable. Este constituye a problemas de relaciones de parte todo, problemas de relaciones familiares y problemas de relaciones de orden. A continuación, problemas de relaciones de parte todo. Se trata de unir un conjunto de partes conocidas para formar diferentes cantidades y para generar cierto equilibrio entre las partes. Son un problema donde se relacionan partes para formar una totalidad deseada. Por eso se denomina problema sobre relaciones de parte todo. A continuación tenemos un problema que dice: el precio de venta de un objeto de 700 unidades monetarias. Este precio resulta de sumar su valor inicial, una ganancia igual a la mitad de su valor y unos gastos de manejo del 25% de su valor. La pregunta es: ¿cuánto es el valor inicial del objeto? Para resolver este problema, debemos realizar las siguientes preguntas. ¿Qué hacemos en primer lugar? Leer muy bien el problema. ¿Qué datos se dan? Como podemos ver, se dice que el precio de venta de un objeto es 700 unidades monetarias. 700 unidades monetarias. El otro, este precio resulta de sumar su valor inicial. No sabemos porque este es el que nos pide. La otra, ganancia igual a la mitad de su valor. Una ganancia que tampoco sabemos. Y como nos dice, a la mitad de su valor. Y unos gastos de manejo del 25% de su valor. El 25% viene a dar a la cuarta parte. Una vez obtenidos nuestros datos, proseguimos a la resolución. Valor del objeto es igual al valor inicial más los gastos más las ganancias. Vamos a reemplazar. No sabemos cuánto es el valor inicial, ni tampoco los gastos. Para resolverlo, tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo, que viene a dar 4. 4 dividido por 1 es a 4, y 4 por x, 4x. Más 4 dividido por 2, a 2, y 2 por x, 2x. Más 4 dividido por 4 a 1, y 1 por x, 1x. Es igual 4x más 2x más 1x da 7x. Tenemos que invertir. Vamos a separar la x de los números. X es igual 700. El 4 pasa a multiplicar. Por 4 es igual a 7.
728 y le agrego los dos ceros, dividido para 7. 2800 dividido para 7 nos da a 400. Y este vendría a ser el valor inicial del objeto. Ahora, ¿qué se extrae? El valor inicial. ¿Y qué se concluye? Que 400 unidades monetarias vendría a ser el valor inicial del objeto. Segundo tema, problemas de relaciones familiares. Se trata de relacionar nexos de parentesco entre los diferentes componentes de la familia. Las relaciones familiares, por sus diferentes niveles, constituyen un medio útil para desarrollar habilidades de pensamiento de alto nivel de abstracción. Pasos para resolver un problema. Debemos sacar posibles variables y características. Debemos leer muy bien el problema. Representar el problema mediante un gráfico o genograma. Como podemos ver, tenemos un ejercicio. Él nos dice: en una oficina se escuchó cierta conversación. Ten en cuenta que mi madre es la suegra de tu padre. ¿Qué parentesco une a las dos personas? Vamos a hacer con un gráfico. Ten en cuenta que mi madre. Yo estoy hablando a la otra persona. Yo vendría a ser persona 1. Y yo digo, ten en cuenta que mi madre es suegra de tu padre. Suegra y padre. Para que este señor sea padre, debe tener un hijo. Y para que ella sea suegra del padre, del hijo, tiene que ser mamá de su hijo. Ten en cuenta que mi madre es suegra de tu padre. Entre la persona 1 y la mujer del señor vendrían a ser hermanos. ¿Por qué? Porque ella es madre de la persona 1 y madre de la mujer del señor. Para que ella sea suegra del esposo de la hija. Nos dice, ¿qué parentesco une a las dos personas? Entre la persona 1 y el hijo, que vendría a ser la persona 2 al igual, ¿qué parentesco hay? Si ellos dos son hermanos y él es hijo de su hermana, vendría a ser tío del hijo de su hermana. Él es el tío y él el sobrino. Nos dio tío sobrino. Y esa es la respuesta. Tercer tema. Problemas de relación de orden. Su propósito. En matemática y en lógica matemática, especialmente en teoría de orden y álgebra abstracta, una relación de orden es una relación binaria que pretende formalizar la idea intuitiva de ordenación de los elementos de un conjunto. Se dividen en representación de una dimensión y estrategia de postergación. En este caso tenemos representación de una dimensión. Permite representar datos correspondientes a una sola variable o aspecto. La variable juega un papel muy importante porque ayuda a resolver problemas. Se los puede usar en cualquier caso. Tenemos un ejemplo. Se sabe que Roberto es mayor que Ana, que Jorge es menor que Carlos y que Ana es mayor que Jorge pero menor que Carlos. Vamos a graficarlos mediante una recta. Acá van a ser los menores y acá el mayor. Se sabe que Roberto es mayor que Ana. Roberto es mayor y entre Roberto y Ana hay una conexión que es mayor. Vamos a colocar aquí a Roberto y acá a Ana, coma, que Jorge es menor que Carlos y que Ana es mayor que Jorge. Ana vendría a ser mayor que Jorge. Tenemos una conexión entre Ana, que ya está, y Jorge. Ana es mayor. Vendría entonces Jorge a ubicarse en los menores. Jorge es menor que Carlos. Y nos dice que Ana es mayor que Jorge, pero menor que Carlos. Y ahí se cumple.
Roberto es mayor que Ana. Es verdad. Jorge es menor que Carlos. También. Ana es mayor que Jorge, pero menor que Carlos. La pregunta dice, ¿quién es el menor de todos? Claro, podemos ver que Jorge es el menor. Ahora vamos con estrategia de una postergación. Consiste en dejar para más tarde aquellos datos que parezcan incompletos, hasta tanto se presente otro dato que complemente la información y nos permita procesar. Tenemos el siguiente ejercicio. 5 amigos participaron en una competencia. Se sabe que Mónica llegó antes que Diana, Cristina antes que Fabiola, Mónica después que Sonia y Cristina después que Diana. ¿Quién ganó la carrera? Vamos a graficarlo. Aquí será antes y después. Partimos de que se sabe que Mónica llegó antes que Diana. Mónica llegó antes que Diana. Y Diana, es lo mismo decir que Diana llegó después que Mónica. Ahora, Cristina antes que Fabiola. Este dato no tiene ninguna similitud con los nombres que están dichos acá, Mónica y Diana. Entonces lo dejamos para un después, Fabiola. Y proseguimos. Mónica después que Sonia. En este dato sí nos da una asimilación que nos dice Mónica después que Sonia. Mónica después que Sonia. Eso quiere decir que Sonia llegó antes que Mónica. Ahora, Cristina después que Diana. También hay una unión entre Cristina y Diana. Cristina después que Diana. Cristina después que Diana. Ahora sí, recopilamos la información que dejamos para un lado. Nos dice que Cristina antes que Fabiola. Si Cristina llegó después que Diana, al igual va a llegar antes que Fabiola. Entonces, Fabiola llegó después que Cristina. Nos dice, ¿quién ganó la carrera? Como Sonia llegó antes, entonces ella ganó la carrera. Mi nombre es Rosenberg Crespo y vamos a continuar hablando sobre los problemas de relaciones con dos variables y comenzaremos con el primer subtema, que es problemas de tablas numéricas. ¿Qué significa esto? Estas son representaciones gráficas que nos permiten visualizar una variable cuantitativa que depende de dos variables cualitativas. Una consecuencia de que la representación sea una variable cuantitativa es que se pueden hacer totalizaciones, o sea, sumas de columnas y filas. Vamos a poner en práctica el siguiente ejemplo. Práctica 1. Dice la práctica, Rita y Elsa y Pedro tienen un club para compartir discos de música y películas. Entre los tres tienen 20 objetos, de los cuales 14 son discos de música y 6 son películas. Rita tiene 3 discos de música y Elsa tiene el mismo número de películas. Elsa tiene en total 3 objetos más que Rita. Y la pregunta es, ¿cuántos objetos tipo discos de música tiene Elsa y cuántos objetos tipo películas tiene Pedro si Rita tiene 5 objetos en total? Para resolver esta práctica vamos a tratar ciertas preguntas. Comenzaremos con la primera. Dice, ¿de qué trata el problema? Pues obviamente estamos tratando de problemas de tablas numéricas. ¿Cuál es la pregunta que se nos hace? Pues ya la oímos. ¿Cuántos objetos tipo discos de música tiene Elsa? ¿Y cuántos objetos tipo películas tiene Pedro? Si Rita tiene 5 objetos en total. ¿Cuál es la variable dependiente? En este caso serían los nombres
y los tipos de objetos. ¿Y cuáles son las variables independientes? Pues son las que vamos a ver a continuación para la resolución del ejercicio, que en este caso serían las cantidades que ellos tienen, es decir, puede ser 6, 3, o sea, la cantidad en números. Ya vamos a representarlas en números. Y en este momento vamos a ir a la representación gráfica para que puedan observar bien cómo es el proceso de esta práctica. Procederemos a analizar el texto para poder completar la tabla. En primera instancia dice: Rita, Elsie y Pedro tienen un club para compartir discos de música y películas. Ubicamos los nombres de las 3 personas que nos está diciendo el texto en la parte de arriba, agregando un total. Y los tipos de objetos que nos dice que son discos de música y películas, teniendo en cuenta que estas son las variables dependientes, nombres y tipos de objetos. Siempre pongamos la línea en medio, que es una regla de esta tabla. Ahora vamos a proceder a los valores numéricos. Dice que entre los 3 tienen 20 objetos. La cantidad de objetos la vamos a poner al final. 20 objetos, los cuales 14 son de discos de música y 6 películas. Discos de música son 14 y son 6 películas. Ahora continuamos, que el texto dice que Rita tiene 3 discos de música y Elsa tiene el mismo número de películas. Rita tiene 3 discos de música y Elsa tiene el mismo número de películas. Elsa tiene en total 3 objetos más que Rita. Vemos que Rita, los únicos objetos que habla el texto son discos de música. Si dice que tiene 3 más, entonces son 6. Duplica el resultado. Y viene la pregunta que dice: ¿cuántos objetos tipos discos de música tiene Elsa? ¿Y cuántos objetos tipos películas tiene Pedro? Y aquí en el último tenemos otra información que nos va a ayudar a completar la tabla, que dice: Rita tiene 5 objetos en total. Si Rita tiene 5 objetos en total. Entonces, de aquí el texto no nos da más resultados ni informaciones. Lo que vamos a hacer es nosotros, por simple inspección, a ver lo que nos hace falta para resolver. Para llegar al 5 nos hacen falta 2. 6 más 3, 9. Ahora, no tenemos los resultados aquí, los cuales no podemos terminar una tabla si no tenemos lo siguiente. Lo que nos quedaría es ver qué número falta para 14. Y en esto debemos sumar 6 más 3, 9. Nos hace falta 5 para poder llegar a 14. 3 más 2, 5. Para llegar al número 6 nos hace falta un número. Y 5 más 1, 6, los cuales nos dará, completaremos la tabla. Entonces 3 más 6 más 5, 14, 2 más 3 más 1, 6, 5 más 9 más 6, 20. Entonces hemos completado la tabla. Ahora vamos a ver qué es lo que nos pide la pregunta. Dice: ¿cuántos objetos tipos disco de música tiene Elsa? ¿Cuántos objetos de discos de música tiene Elsa? Entonces tendríamos 6 objetos que pide la pregunta. Y dice: ¿y cuántos objetos tipo películas tiene Pedro? Pedro en este caso tiene solo una película. Entonces tenemos la respuesta de esta tabla numérica. Con nuestro segundo subtema, problemas de tablas lógicas. ¿Qué significa esto? Esta es una estrategia aplicada para resolver problemas que tienen 2 variables cualitativas, sobre las cuales pueden definirse una variable lógica con base a la veracidad o falsedad de relaciones entre las variables cualitativas. La solución se consigue construyendo una representación tabular llamada tabla lógica. Veamos el texto y pongamos la información en la tabla. Las profesiones de Delia, Ana y Lea. Colocamos a Delia, Ana y Lea en la tabla. Son diferentes y las profesiones son arquitecta, abogada y médica, aunque no necesariamente su orden. Ubicamos sus profesiones correspondientemente. Ahora venimos al texto donde la información
tiene que ser muy eficaz para poderla resolver. Comenzamos con el primer enunciado. Dice: Ana contrató a la arquitecta para que le diseñara su casa. Vemos que en esta instancia Ana no es la arquitecta, porque ella la contrata. Ya. Y dice: Lea le dijo a la abogada que se iba a reunir con Ana. Entonces, si Lea le va a decir a la abogada que se va a reunir en la casa de Ana, entonces ni Lea ni Ana son abogadas. Entonces Delia es la abogada. Ya, tenemos que Lea no es la abogada, ni Ana tampoco. Ya vemos que el texto no nos da más información. Lo que nos toca hacer es, por lógica, resolver esta tabla. Vemos que Delia es la abogada y vemos que Ana no es ni arquitecta ni abogada, entonces inferimos que es médico. Nos damos cuenta que ya Delia es la abogada y ya Ana es la médica. Entonces nos quedaría quién es la arquitecta. Pues por lógica es Lea. Entonces tenemos resuelta la tabla. En sus espacios añadiremos su correspondiente X a los espacios faltantes. Y vamos a resolver la pregunta que nos pide el texto. ¿Cuáles son las profesiones de Delia, Ana y Lea? Vemos que Delia es la abogada, Ana es la médica y Lea es la arquitecta. Hemos resuelto la tabla lógica. Tercer subtema: problemas sobre tablas semánticas o conceptuales. ¿Qué significa esto? Esta estrategia es aplicada para resolver problemas que tienen tres variables cuantitativas, dos de las cuales pueden tomarse como independientes y una dependiente. La solución se consigue construyendo una representación tabular llamada tabla conceptual, basada exclusivamente en las informaciones aportadas en el enunciado. A graficar la tabla y resolver los enigmas que nos pide. A continuación, escucharán una voz que dirá el enunciado y nosotros seremos los que vamos a completar. Comenzamos con la primera enunciado. De un total de 12 personas, 4 toman la prueba M, 4 la prueba P y los otros 4 restantes la prueba L. Ya, en este momento vamos a diferenciar que esas son las variables independientes. Las 12 personas están divididas en partes iguales entre mexicanos, brasileños y colombianos. También de las 12 personas, 4 son pediatras, 4 psicólogos y 4 oftalmólogos. Aquí hemos diferenciado las diferentes variables dependientes. Los países de los personajes, que son mexicanos, Brasil y colombianos, y los ubicamos de la siguiente manera. Y las profesiones: pediatra, oftalmólogo y psicólogo. Continuamos. De las 3 personas que fueron sometidas a una misma prueba M, P, L, no hay 2 o más de la misma profesión, sino una de las personas que se sometió a la prueba P es un pediatra brasileño. Tenemos que un pediatra brasileño se sometió a la prueba P. Continuamos. Una de las personas que se sometió a la prueba M es un psicólogo mexicano. Un psicólogo mexicano se sometió a la prueba M. Y la prueba L, un oftalmólogo colombiano. Y el oftalmólogo colombiano a la prueba L. La pregunta es: ¿qué prueba se sometió el oftalmólogo mexicano y el colombiano pediatra? Ya, tenemos ese enigma. ¿Cuál es? Que vamos a resolver la pregunta. La información ya se nos dio. Ahora lo que vamos a hacer es resolverla por lógica. Si vemos que el brasileño le dio la prueba P y el mexicano la prueba M, la que nos queda es la prueba M, ya que no puede repetirse ni la L, M. Ahora podemos resolverla de una manera más fácil, solo viendo cuál es la que falta. P, M, falta la L. L, M, falta la P. L, M, falta la P. Y tenemos aquí resuelto. MP, falta la L, LP, falta la M. Y hemos resuelto todo lo que necesitamos.
preguntas. El caballero que me está ayudando con la voz, él nos va a decir la pregunta y la resolveremos. ¿A qué prueba se sometió el oftalmólogo mexicano? El oftalmólogo mexicano se sometió a la prueba P. ¿Y a qué prueba se sometió el colombiano pediatra? El colombiano pediatra se sometió a la prueba M. Entonces hemos resuelto la pregunta. Hola amigos, mi nombre es Andrea Álvarez y les voy a hablar sobre problemas relativos a eventos dinámicos. Esto nos conlleva a problemas y simulaciones concretas y abstractas. La situación dinámica, situaciones que cambian con el tiempo. Las simulaciones concretas se basan en una reproducción física directa de las acciones que proponen el enunciado. Las simulaciones abstractas se basan en la elaboración de gráficos. Ejemplos. Hay 5 personas que se van de compras al supermercado, pero cada persona camina 20 kilómetros más que la anterior. Así, la primera persona camina solo 40 kilómetros desde su casa hasta el supermercado y así sucesivamente hasta que las 5 personas llegan al supermercado y regresan. Pero la quinta persona camina 3 veces más que la cuarta. Dicen que las primeras personas caminan 20 kilómetros más que la anterior. Entonces, si camina 20 kilómetros de ida, de regreso vuelve a caminar los 20 kilómetros. Esto hace que la primera persona camine 40 kilómetros. Como dicen en el ejercicio, la segunda persona camina 20 kilómetros más que la primera. Entonces, esta camina 40 kilómetros de ida y de regreso 40 más. Esto hace que camine 80 kilómetros más que la primera persona. Y así pasamos con la tercera. De ida camina 60 y de regreso igual. Esto se hace 120 kilómetros. Pasamos a la cuarta, camina 80 kilómetros más de ida y de regreso 80 más. Esto lleva a 160 kilómetros. Ahora dice que la quinta persona camina 3 veces más que la cuarta persona. Entonces, si la cuarta persona camina 80, la quinta camina 110 kilómetros de ida y de regreso 110 más. Esto nos lleva a que esta persona camina 200 kilómetros más. Entonces la pregunta es, ¿cuánto camina la quinta persona? La quinta persona camina 220 kilómetros más que todas las anteriores. Gracias. Soy Ronaldo Lor y hoy les voy a hablar sobre solución por búsqueda exhaustiva. Problema de tanteo sistemático para acotación del error. El problema de tanteo sistemático para acotación del error consiste en identificar ambos extremos, tanto inferior como superior. A continuación, vamos a resolver un pequeño problema que consiste. 10 niños entran en una pastelería para comprar suspiros y galletas. Cada uno de los niños solo compró una sola cosa. Los suspiros valen $4 y las galletas $6. ¿Cuántos suspiros y galletas compraron en total? Si gastaron $50. En este problema debemos encontrar cuál es el primer paso para resolver el problema, que vendría a leer detenidamente el problema. ¿Qué tipo de datos encontramos en el problema? Los suspiros y las galletas, los alimentos. ¿Qué nos pide el problema? Nos pide que cuántos suspiros y galletas compraron en total si gastaron solo $50. ¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones? Y hay que hacer una pequeña tabla para llegar a la solución. A continuación vamos a resolver el problema de la siguiente manera. Vamos a llegar a la solución del problema. Y partimos desde el enunciado, donde nos dice 10 niños entran en una pastelería. Luego vemos en la tabla que hemos anotado del 1 al 9. ¿Y por qué se han de preguntar? ¿Por qué? Porque 9 y 1 son 10. Y 10 es lo que nos pide el enunciado, donde nos dice 10 niños entran en una pastelería. Como vemos en la tabla, hemos puesto del 1 al 9 en forma creciente y 9 al 1 en forma decreciente. Como ya se dijo, se debe empezar por los extremos. Empezamos por acá, donde dice 4 por 1 es 4.
Y 6 por 9 es 54. Luego hacemos una suma entre los dos que nos viene a dar 58. Asimismo lo vamos a hacer en el otro extremo, donde 9 y 4 son 36 y 1 por 6 son 6. Asimismo hacemos una suma en la cual nos va a dar 42. Hasta aquí ya hemos completado ambos extremos, donde nos da 58 y 42, pero no nos da la solución, que es 50. Así que vamos a partir una parte media, donde decimos que 5 por 4 es 20, y 5 por 6 es 30. Como 20 y 30 dan 50, esa es la respuesta y la solución de lo que el enunciado nos pide. Problema de construcción de solución, y consiste en la búsqueda exhaustiva por construcción de respuesta, como lo vemos en el siguiente ejemplo. Poner cada uno de los dígitos del 1 al 9 en los cuadros de la figura siguiente, de forma tal que cada fila, cada columna y cada diagonal sumen 15. Para realizar este ejercicio, debemos encontrar dígitos entre el 1 y el 9, 3 dígitos que sumen 15, y lo vamos a realizar de la siguiente manera. Comenzamos por el 1. Si escogemos entre el 1 y el 2 nos va a dar 3, y con el 9 nos va a dar 2, por lo tanto no vamos a llegar al 15, que es nuestro objetivo hasta el momento. Entonces elegimos el 1, el 5 y el 9, obviamente que entre los 3 nos va a dar 15. A continuación continuamos con el 1. Como ya elegimos el 5, ya no podemos volverlo a elegir. Por lo tanto, vamos a elegir el 6, que es el número que continúa. 1 y 6 son 7. Para llegar a 15 nos vendría a tocar elegir el 8. Aquí, como vemos, se repite el número. Y aquí va en forma creciente y acá en forma decreciente. Continuamos ahora con el número 2, porque si elegimos el 1, tendríamos que volver a elegir el 7. Y por lo tanto, esta ya se la anula. Como ya completamos lo del 1, vamos a continuación con el 2. Y decimos que 2 más 4 son 6 y 9 nos vendría a dar 15. Continuamos. 2 y 5 son 7. Para llegar a 15 nos faltarían 8. Y vemos que entre el 5 y el 8 aún nos queda un número que podría ser entre el 6 y el 7. Y decimos 2 más 6 más 7 nos vendría a dar 15. Como si volvemos a elegir el 2, nos tocaría elegir el 5 y a la vez el 6, pero queda anulada porque no vamos a llegar al 15, que es nuestro objetivo hasta el momento. Entonces, como ya terminamos con el 2, seguimos con el 3. Y decimos que 3 más 4 son 7. Y para llegar a 15 necesitamos 8. Ahora seguimos con el 5. 3 más 5 son 8 y para llegar a 15 son 7. Como vemos aquí en el 3, si volvemos a elegir el 3, nos va a tocar elegir el 6, pero el número se repite, por lo tanto también se la anula. Y continuamos con el 4. 4 más 5 son 9. Y para llegar a 15 necesitaríamos el 6. Como vemos, hemos completado hasta ahora las 9 cifras, que es lo que necesitamos para que acá en el cuadro nos sumen 15. Vamos con problema de búsqueda exhaustiva, ejercicio de consolidación. En este ejercicio o problema debemos darle un número a cada una de las letras. Debemos encontrar, comenzamos desde la B hacia B. Debemos darle un número a la B que sumado nos vaya a dar el mismo número que le hemos dado a la B. Si en este caso le damos el 1 a la B,
nos tendría que dar 1. Y para que nos dé 1, obviamente tendríamos que sumarlo para el 0. ¿Por qué? Porque 1 más 0 es 1. Como a la B le hemos dado 1, a las demás también tendríamos que hacer lo mismo. 1, 1, 1. Desde ahí ya vamos viendo que 1 más 1 no va a dar 1. Por lo tanto, el 1 no serviría en este caso. Queda totalmente anulado. Entonces ese no sería el número que se le podría dar a la B. Ustedes en casa pueden seguir desde el 1 hasta el 9, seguir poniéndole los demás números, pero en este caso específicamente lo vamos a hacer con el 9. Le vamos a dar a la B un valor de 9. ¿Por qué? Porque 9 más 0 nos va a dar 9. Y así mismo le vamos a dar el valor a las demás B. 9, 9, 9. Ahora, tenemos que encontrar dos números que sumados nos hagan llevar 1. ¿Por qué? Porque si lleva 1, vamos a hacer que 9 más 1 sea 10 y más 9 19. Entonces anotamos 9 y llevamos 1. Entonces, tenemos que encontrar dos números para darle a A y C que nos den, en este caso, 11. Estos números serían el 8 y el 3, que sumados nos vienen a dar 11, y a la vez llevamos 1. Ya. Como vemos, le hemos dado valor a la A de 3. Como acá hay dos A, vamos a darle a ambas A un valor de 3. Ahora sumamos. 9 y 1 son 10 y 9 19. Llevamos 1. Aquí sería 3 más 3, 6 y 1, 7. Y esa sería la respuesta en la cual le hemos dado valor a cada una de las letras. Hola amigos, vamos a hablar sobre la unidad 5, análisis y metodología. Lleva consigo 4 temas: taxonomía de Bloom, la tesis de un documento, los argumentos y derivados y el uso de las preguntas en la lectura. En este caso vamos a empezar por taxonomía de Bloom. Lleva consigo niveles, áreas y premisas. Tiene 6 niveles: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Tiene 3 áreas: cognitiva, que es el razonamiento; afectiva, que son los sentimientos; y psicomotor, que son los gestos. Premisas: ¿a quién va dirigido? ¿Qué es lo que se espera? ¿Cómo planeo para que se logre la meta? ¿Y para qué se planteó este objetivo? Taxonomía de Bloom es una clasificación de los objetivos de una acción educativa que sirve como punto de partida para el diseño de objetivos y aprendizaje. Y por último, voy a realizar un ejemplo que conlleve 3 premisas. Los estudiantes estarán en capacidad de crear un tríptico con posibles soluciones para evitar daños a la salud provocados por los contaminantes que expiden los medios de transporte. Primera premisa: ¿a quién va dirigido? A los estudiantes. ¿Qué es lo que se espera? Crear un tríptico. ¿Y para qué se planteó este objetivo? Para evitar daños a la salud. Continuamos. ¿Por qué sí hacer la tesis? Es un requisito legal y a la vez es muy importante en el currículo de una carrera universitaria, ya que permite realizar aportaciones, recopilaciones o experimentaciones de un documento para mayor conocimiento y un mejor aprendizaje. Un argumento debe ser coherente y consistente, sin exhibir contradicciones, y debe cumplir su objetivo. El argumento debe tener coherencia, congruencia, consistencia, finalidad, sentido, premisa y conclusión. Tipos de argumentos: racionales, aquellos que basan en ideas aceptadas por el conjunto de la sociedad. Hechos, son aquellos que se basan en pruebas observables. Ejemplificación, son los que se basan en ejemplos concretos. Autoridad, se basan en opiniones de una persona de reconocido prestigio. Las derivadas son proposiciones o pensamientos que se relacionan entre la tesis y el argumento.
así culminamos con nuestra exposición, agradeciéndoles de todo corazón por su atención. Ayúdanos a compartir nuestro video. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale un Like. Vamos a estudiar. Aquí están maquillándose. ¿Qué te pasa? Aquí está va a limpiarse. Digo, va a limpiarse la cara. Mi bebé luego le compro otro, ya. Está con la menopausia adelantada, la amiga aquí. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro. Y ahí queda. Hola amigos, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro. Dale. Corre, Erika, corre, que eso no hace falta. Ahí, ponlo, ahí, dalo por ahí. Mira, empecemos. No, mierda. Ya. Ay, mátalo. Entre dos variables. Son las 11:46 y recién vamos a grabar. Y a la niña, media hora maquillándose, media hora vistiéndose, recién se acuerda de peinar. Para chulo, quítatela.